Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Queen's Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 45. Harry metió lo que quedaba de comida en su mochila y se echó la correa al hombro. No quería levantar sospechas de los elfos pidiendo demasiado ni comida que obviamente no era para picar en el dormitorio, pero aún así había conseguido suficiente como para que, una vez que volviera a su dieta de la época de Dursley, le durara bastante tiempo. Decidió esconderse en el bosque hasta que la búsqueda inicial terminara, y luego encontrar la manera de llegar a la ciudad. Con suerte, no tardaría más de 1 o 2 semanas. Tragó saliva al recordar algunas de las historias que los niños mayores contaban sobre el bosque, pero luego se tranquilizó con los recuerdos de Canuto. ¿Acaso su padrino y los demás no jugaban en el bosque cada luna llena? ¿Qué tan peligroso podía ser? Y todos sabían que no existía una araña tan grande como un coche. Los gemelos solo las estaban inventando para asustar a Ron. Harry recordó un programa de naturaleza que había escuchado una vez en la tele. Decía que los animales salvajes te tienen mucho más miedo a ti que tú a ellos, así que a menos que les dieras una razón para atacar, como intentar acariciarlos o alguna estupidez por el estilo, simplemente te dejarían en paz. Así es como Harry trataba a las criaturas del bosque. Las dejaba en paz, y ellas lo dejaban en paz a él. Harry corrió por el pasillo. No podía faltar mucho para que terminara la clase, y necesitaba escaparse mientras los pasillos aún estuvieran desiertos. Acababa de llegar a las puertas principales y las estaba abriendo cuando se cerraron de golpe con un golpe estrepitoso. Harry dio un salto de sorpresa y alarma, pero antes de que pudiera intentar abrirlas de nuevo, oyó su nombre. Harry James Potter. Gritó Snape furioso, saliendo de la escalera. Harry se tensó para huir, pero con un rápido hechizo de Snape, un zarcillo azul de magia se enroscó a su alrededor y luego voló hacia atrás para encontrarse con su padre. Lo depositaron, sin mucha delicadeza, sobre sus pies, y entonces 2 manos fuertes descendieron sobre sus hombros. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó Snape. Harry tragó saliva, agachando la cabeza. ¿Qué se suponía que debía decir? Si se lo contaba a su padre y este le creía, se pelearía con el director y, como mínimo, perdería su trabajo. Quizás el director podría hacer algo peor, como mandar a su padre a Izquivible. Pero ¿y si su padre no le creía y pensaba que era un tramposo, mentiroso y sucio? Entonces tal vez no interferiría en los planes del director de enviar a Harry de vuelta con los Dursley, y ese sería un resultado aún peor. Harry no creía poder sobrevivir viendo cómo el semblante de su padre se tornaba sombrío, lleno de desdén y condena. Tengo que irme, espetó mientras intentaba liberarse. Oh, no, jovencito. Creo que no. Sonó la campana y Snape echó un vistazo a su alrededor, luego rápidamente llevó a Harry a un aula cercana sin usar. Ahora. Cuéntenos la historia completa, señor Potter, y que sea rápido. Harry seguía de pie, mudo, y la paciencia de Snape se agotó. Ya veo, quieres jugar a las charadas. Muy bien. Veamos qué tenemos aquí. Le quitó el sombrero a Harry y le quitó primero la mochila y luego la capa. Así que tenemos un niño travieso vestido con su ropa más abrigada y griega. Un vistazo rápido a la mochila, una provisión de comida. ¿Podrías estar planeando escaparte?, arrulló con sarcasmo. Harry tragó saliva y asintió levemente. ¿Y a dónde exactamente planeabas ir, niña idiota? Yo me esconderé en el bosque prohibido, admitió Harry, su voz no era más que un susurro. ¿Qué? Retrocedió ante la pura indignación en la voz del hombre y se encogió de miedo a su pesar. Snape se obligó a calmarse. Desde el momento en que leyó la nota de Weasley y se dio cuenta de que Harry planeaba irse de Hogwarts, había estado desesperado por no encontrar al chico a tiempo. Encontrarlo literalmente en el umbral del castillo ya había sido bastante malo, pero luego darse cuenta de que el pequeño zoquete planeaba pasearse tranquilamente por el bosque prohibido como si no estuviera lleno de criaturas oscuras hambrientas y devoradoras de hombres, le picaban los dedos por hacerle entrar en razón, pero en lugar de eso respiró hondo varias veces. ¿Y por qué?, preguntó finalmente, recuperándose. ¿Creíste que era necesario? Los ojos de Harry se llenaron de lágrimas. No podía decírselo a su padre. No podía. Harry. Me lo dirás ahora mismo. El tono de Snape no dejaba lugar a la negativa, y, ahogándose en lágrimas, Harry obedeció. Me iban a expulsar y no quería volver con los Dursley, así que, iba a esconderme en el bosque griega. Y luego huir a Londres, gimió Harry. Snape parpadeó rápidamente. Había demasiadas cosas en esa declaración para procesar. ¿Expulsado? ¿Devuelto a los Muggles? ¿Huido? ¿Al bosque? ¿A Londres?
¿Qué demonios estaba pasando? La última vez que vio al chico fue en el desayuno, y todo había ido bien. Empieza desde el principio, ordenó con firmeza. Ari se esforzó por contener las lágrimas. ¿Qué le pasaba? Tenía que demostrar más valor. ¿Cómo esperaba sobrevivir en la calle si era tan llorón? Profesora Umbridge, empezó, y Snape se tragó una maldición. El sapo rosa. Debería haberlo sabido. ¿Y qué hay de la profesora Umbridge? Preguntó, intentando mantener la voz relativamente tranquila. ¿Te metió ella en la cabeza la idea de la expulsión? Harry asintió con tristeza. Dijo que hice trampa y que el profesor Dumbledore me expulsaría sin dudarlo. Snape cerró los ojos. Estrangularía a esa mujer con sus propias entrañas. ¿Por qué dijo que la engañaste? Preguntó, abriendo los ojos y fijando su mirada intensa en Harry. Porque sus apuntes estaban en mi mochila. Pero no los cogí. Lo juro. Protestó Harry entre lágrimas, con un tono frenético. No lo haría. Hasta Ron cree que lo hice como una broma, pero no. Ni siquiera sabía que hoy teníamos examen. Y no sé dónde guarda sus papeles. Yo no. Snape le hizo un gesto al chico para que guardara silencio. Había interrogado a muchos estudiantes a lo largo de los años y reconocía la sinceridad al oírla. No es que Harry fuera el primer niño en cometer un error tonto, pero jamás se arriesgaría a un castigo así, ni le importaban tanto las notas como para querer copiar. Era muy temprano en el trimestre, así que Harry no corría peligro de reprobar, y aunque Snape exigía que el niño hiciera lo mejor que pudiera, Harry sabía perfectamente que no sería castigado por malas notas. Entonces, ¿qué posible motivación podría tener para copiar? No, era más probable que alguien más intentara hacerle daño a Harry, y lo hubiera conseguido. No es que eso resolviera el asunto. De acuerdo, interrumpió las súplicas del chico para que le creyeran. Pero, diga lo que diga la profesora Umbridge, ¿por qué estabas a punto de escapar? Seguro que no te tomas al pie de la letra lo que dice esa persona. Harry sollozó. Al menos su padre no lo había abandonado, todavía, con asco. Me dijiste que el profesor Dumbledore se ocupaba de las trampas, le recordó a Snape. Y la profesora Umbridge dijo que era demasiado serio como para que se le dieran puntos o se le castigara, así que, como ya no castigan a los alumnos, el director me expulsaría. Y la idea de tener que dejar Hogwarts te resultaba tan angustiosa que inmediatamente hiciste planes para dejar Hogwarts. Espetó Snape. No. Pero si ya no podía vivir aquí, pensé que el profesor Dumbledore me llevaría de vuelta con los Dursley. La voz de Harry tembló al oír el nombre. Preferiría vivir en el bosque prohibido que con ellos. Niño idiota, regañó Snape, sacándose a Harry del jersey Weasley. El chico tenía la cara roja y, a estas alturas, acabaría sufriendo un golpe de calor. Todas esas capas de ropa eran demasiado abrigadas para usarlas dentro del castillo. Incluso si te expulsaran, lo cual es tan probable como que yo empezara ballet y bailara el papel principal del lago de los cisnes con un tutú blanco, añadió con mordacidad, consiguiendo arrancarle una risita a Harry. ¿Qué demonios te hizo suponer que te devolverían con los Dursley? ¿No vives conmigo? Harry lo miró fijamente. Pero vives aquí. Y si tuviera que irme de Hogwarts, el director no me dejaría quedarme. Y no quería que perdieras tu trabajo ni que el director se enfadara contigo. Niño tonto. Espetó Snape, señalando una silla y sentándose en ella. ¿Todo esto había sucedido porque Harry no quería causarle problemas? ¿Te crees que tener a Albus Dumbledore enfadado conmigo es lo peor que me ha pasado en la vida? Para empezar, aunque te expulsaran, simplemente vivirías conmigo aquí mientras yo organizaba clases particulares. Si el director se oponía, continuó, levantando un dedo para acallar las protestas de Harry, nos mudaríamos a una de las casas de mi familia. Harry lo miró fijamente. ¿Quieres decir que tienes una casa propia? Varios, replicó Snape. Niña tonta. Harry parpadeó. ¿Quieres decir que estarías dispuesto a irte? Pero, ¿y tu trabajo? Soy maestro de pociones, mocoso ridículo. ¿De verdad crees que necesito este trabajo? ¿Que no puedo mantenerme, ni a ti ni a mí mismo, de forma aceptable con mi trabajo en pociones? Harry se quedó casi sin palabras. ¿De en serio? Snape usó un dedo para callarle la mandíbula al chico. Sí. Y si por alguna razón tuviera un problema, que no tendría, podrías quedarte temporalmente con los Weasley o con tu padrino o... ¿Ves lo absurdo que te has portado, niño tan tonto? Harry tragó saliva. Pero no quería meter a nadie más en problemas con el director. Snape frunció el ceño.
Admitió para sí mismo que había utilizado a Albus como si fuera un fantasma en el pasado, aprovechando la evidente desconfianza de Harry ante sus acciones pasadas para inspirar buen comportamiento, y ahora la artimaña había fracasado estrepitosamente. Una cosa era que Harry no siguiera ciegamente al director. Otra muy distinta era que temiera al mago más que a Voldemort. Aunque, para ser justos, Dumbledore, inconscientemente o no, le había hecho daño a Harry al menos tanto como el Señor Tenebroso. Voldemort había asesinado a los padres de Harry y también había intentado matarlo a él sin éxito. Fue Albus Dumbledore quien puso a Harry en las manos abusivas de los Dursley, impidió cualquier intento de vigilarlo durante una década y, en el mejor de los casos, no hizo nada cuando su padrino fue encarcelado injustamente. Quizás la preocupación de Harry no fuera tan descabellada. Aún así, no podía permitir que continuara. Potter, el director ha cometido errores, pero no es un hombre malvado ni indiferente, dijo lentamente. Te quiere mucho, eso lo sé, aunque haya tomado decisiones desastrosas para tu bienestar. No tienes por qué temerle. Harry no parecía convencido, pero su expresión de pánico se desvanecía poco a poco. Se acercó a su padre. ¿Estás seguro de que no me enviará de vuelta?, preguntó nervioso. ¿Con los Dursley?, preguntó Snape. Contuvo una sonrisa burlona al pensar en los restos temblorosos que ahora habitaban Privet Drive. Casi deseó ver su reacción si Harry regresaba de repente. Probablemente gritarían y se esconderían debajo de las camas. Lo hacían a menudo últimamente. No. Bajo ninguna circunstancia volverás a Privet Drive. Ya no es ni remotamente posible. Te acogerán con los Longbottom o los Granger antes de que eso suceda, y como ya he indicado, hay una larga lista de personas dispuestas a acogerte incluso antes de que eso sea necesario. Pero no volverás, bajo ninguna circunstancia, al cuidado de los Dursley. ¿O la tía Marge?, presionó Harry. Cualquiera de los Dursley, corrigió Snape. Te doy mi palabra. Harry se estremeció al sentir una enorme oleada de miedo y tensión que lo abandonó. Su padre se lo había prometido, y no mentía. A veces le decía cosas que deseaba que no fueran ciertas, como que Volauvent había matado a sus padres, pero nunca jamás le había mentido. Por primera vez desde aquella horrible clase de defensa contra las artes oscuras, Harry empezó a sentirse seguro. Entonces, por supuesto, rompió a llorar. Varios minutos después, logró controlarse. Estaba sentado en las rodillas de su padre y, de nuevo, le estaba manchando la túnica de mocos y lágrimas, pero a él no parecía importarle. Harry intentó limpiar un poco el desastre, y le pusieron un pañuelo en las manos. ¿Necesitas mi ayuda para soplar?, preguntó su padre con sarcasmo. Harry tocó la bocina y sopló. No podía culpar a su padre. Tenía casi 12 años, por Merlin. Y míralo, llorando como un niño pequeño. Lo siento, murmuró. Snape ahogó un suspiro al ver al niño miserable en su regazo. Necesitaba controlar su lengua afilada, aunque su mejor túnica estuviera ahora cubierta de fluidos corporales repugnantes. No era culpa de Harry. La bruja sapo rosa del infierno lo había aterrorizado. No se preocupe, señor Potter. Ha tenido un día horrible. Marcus Flint se habría puesto a llorar en su lugar. Harry tuvo que reírse al imaginarse al corpulento Flint lloriqueando en el regazo del profesor Snape. Para empezar, era tan alto como el profesor, así que su padre prácticamente desaparecería bajo el musculoso estudiante. Snape notó la sonrisa llorosa con satisfacción. Ja. Aún la tengo. ¿Te sientes mejor? Harry respiró hondo y asintió. No me van a enviar con los Dursley, dijo con firmeza, aunque sus ojos buscaron rápidamente a Snape en busca de consuelo. Así es. No tendrás que preocuparte por eso nunca más. Harry asintió, entendiendo, y Snape sintió que su cuerpo se relajaba aún más. Pasó un momento de silencio, y luego, ¿Sí? Fui un poco estúpido hoy, ¿no? Sí. Quizás puedas enumerarme los ejemplos. Harry lo miró tímidamente. Bueno, le creía un bitch, quiero decir, a la profesora Umbridge, e intenté huir, iba a esconderme en el bosque prohibido. ¿Y?, preguntó Snape. Harry pensó mucho. ¿Les mentí a los elfos para conseguir comida? Snape le frunció el ceño. No, mocoso idiota. Tu mayor error hoy fue que te metiste en problemas y no viniste a mí. Creíste que debías protegerme, cuando es el padre quien protege al niño, no al revés. Olvidaste a todos los adultos que te quieren y que te protegerán y cuidarán. Intentaste encargarte de todo tú solo, lo cual es innecesario y desaconsejable. A los 11 años, no tienes los recursos necesarios para cuidarte bien.
¿No me pediste que asumiera ese papel? ¿Cómo se supone que voy a velar por tu bienestar si no me dices cuando algo va mal, niño tonto? Oh. Ari se retorció ante la recitación. Fue horrible y maravilloso a la vez. Horrible porque lo hizo parecer un imbécil. Maravilloso porque nunca, jamás, en toda su vida se había sentido tan seguro como en ese momento. Lo siento, dijo, acurrucándose más cerca de su padre y tratando de evitar que la sonrisa de pura felicidad se extendiera por todo su rostro. Pasaron unos momentos de silencio, y Harry reflexionó un poco más sobre lo que había dicho su padre. ¿Padre? Preguntó, con cierta vacilación. ¿Sí? Snape suspiró. Tanta emoción le iba a provocar una migraña. ¿Aún no se había recuperado el chico? ¿Vas a? Es decir, yo. Frustrado por su propia incoherencia, Harry se rindió. ¿Vas a pegarme, verdad? Preguntó sin rodeos. Yo. Repitió Snape sin poder contenerse. Era contra el sapo rosa contra quien realmente quería descargar su ira, pero al recordar la despreocupación con la que Harry le había propuesto acampar en el bosque prohibido, sintió que se le subía la presión. Quizás unas palmaditas en el trasero del mocoso no serían mala idea. Por otro lado, el sapo ya había matado a Harry del susto, y probablemente ese era suficiente castigo para un niño tan sensible. Gruñó para sí mismo. Esa bruja iba a pagar. Harry se removió inquieto en el regazo de su padre. Había desobedecido la regla de no entrar en el bosque prohibido, o al menos estaba dispuesto a desobedecerla. Y huir así, cuando ni siquiera sabían dónde estaba Voldemort, habría sido bastante peligroso. De hecho, Harry se dio cuenta de que todo su plan era bastante estúpido, y recordó lo que su padre dijo sobre que la estupidez siempre se castigaba. Suspiró. Sin duda, se había ganado una paliza, sin importar lo que recibiera por el supuesto engaño. Miró a su padre. Sí, parecía bastante fiero. Resignado, Harry se bajó del regazo de su padre y se echó sobre su rodilla. No es que su padre lo hubiera golpeado nunca en esa posición, generalmente solo le daba la vuelta para darle una bofetada ligera, pero Harry sabía que se lo había ganado. El troll, el recordatorio e incluso el fútbol en casa de los Weasley habían sido accidentes, pero esta vez se había propuesto romper las reglas deliberadamente. Esta vez, se merecía cada azote, aunque sospechaba que su padre no sería capaz de ser demasiado duro con él. El hombre odiaba dar nalgadas, y Harry se sentía mal por ser tan tonto como para ganárselas, obligando a su padre a dárselas. Aún así, si iban a enfrentarse al director, era importante demostrar que su padre no le permitía hacer ninguna travesura sin que se saliera con la suya, y tal vez su dolor de trasero lo convencería de que Harry había recibido el castigo merecido por hacer trampa. Estoy listo, dijo para animarlo. 3 porras, ¿sí? Por estupidez, por ponerme en peligro y por desobediencia. Snape se quedó paralizado por la sorpresa cuando el mocoso se arrodilló de repente sobre sus rodillas. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ahora? ¿Y 3 azotes? ¿De dónde había salido eso? ¿No le había prometido al chico un máximo de 2? Por otro lado, Harry difícilmente podía expresar mejor sus expectativas, y los libros sí decían que debía seguir el ejemplo del niño, cuando correspondiera. Snape miró fijamente el reverso del pantalón. ¿Por qué siempre era él quien tenía que ser el disciplinario más severo y severo? Claro que pintar a Albus de esa manera fue lo que lo metió en este lío, y la mirada expectante de Harry dejaba claro que no temía los castigos de Snape. Apretó los dientes y levantó la mano. Piensa en el chico vagando por el bosque prohibido. Piensa en Harry solo en las calles de Londres. Piensa en Harry muriendo de frío en un ventisquero. Eso fue todo. Su furia contra el niño que le había causado tanto terror regresó, y logró darle un buen golpe en el trasero a Harry. ¡Ay! Dijo el mocoso amablemente. Un segundo golpe, igualmente fuerte, cayó enérgicamente en el mismo lugar, y la reacción de Harry, aunque todavía no estaba al nivel de los Weasley, dejó sin embargo claro que había abandonado por completo la regla de quedarse quieto y no gritar que su tío había establecido. Snape titubeó, indeciso sobre si dar un tercero, pero Harry no dio señales de levantarse, aunque se retorcía un poco. Snape esperó un momento y luego le dio otra bofetada en el trasero que se retorcía. ¡Ay! Harry recibió el último azote con un grito, y sus manos inmediatamente se extendieron hacia atrás para agarrar su dolorido trasero. Harry hizo una mueca mientras sus manos intentaban con cautela calmar su indignado trasero. Su histrionismo no era solo para presumir. Esta vez, su padre no solo le había dado un golpe. Si bien ninguna de las palmadas había sido tan fuerte como la que recibió por volar en el gran comedor, ese castigo había sido de un solo golpe.
Esta vez, su padre le había dado 3 palmadas fuertes, y aunque no se acercaba ni de lejos a un azote de tío Vernon, ni siquiera, sospechaba, de tía Molly, aún le dolía el trasero. Hizo un puchero mientras se frotaba, pero entonces se le ocurrió una idea alentadora. Si el director quería pruebas de que su padre lo había castigado debidamente, las tendría. Harry estaba bastante seguro de que 3 huellas de manos rosas adornaban su trasero. Snape le dio un momento al chico antes de ayudarlo a ponerse de pie. Echó una mirada ansiosa al rostro de Harry, pero el chico tenía los ojos secos. Fueron duros. Le informó el mocoso, pero el hombre no detectó reproche ni angustia en su tono. En todo caso, el chico parecía ligeramente admirado y algo aliviado. Asegúrate de recordarlo la próxima vez que contemples semejante disparate, logró decir Snape, aunque tocó el frasco de poción curativa que guardaba en el bolsillo mientras observaba a Harry cambiar de pie incómodamente, haciendo una pequeña mueca de dolor. Lo haré, prometió Harry. Hizo una pausa y luego dijo, ¿podemos ir al despacho del director ahora? Su padre, para variar, había usado un poco de fuerza al azotarle el trasero, pero Harry ahora, gracias a la atención de su padre a sus hábitos alimenticios, tenía mucho más relleno en esa parte de su anatomía que al llegar a Hogwarts. Por lo tanto, era improbable que los efectos de la paliza duraran más de unos minutos, y Harry quería llegar a casa del director mientras la prueba de su castigo aún estuviera a la vista, por si acaso la profesora Umbridge comprendía mejor el carácter del director que su padre. Su padre era tan amable que probablemente pensaba lo mejor de la mayoría de la gente, pero Harry no estaba tan seguro. Aún así, si aparecía con el trasero enrojecido, bueno, un poco rosado, al menos, quizá el director decidiera no aplicar otras sanciones más severas por el incidente de trampa. Harry no quería meter a su padre en problemas, y sabía que Snape desafiaría al director antes que obligar a Harry a someterse a un castigo severo. Quizás deberíamos esperar, dijo Snape, frunciendo el ceño. Creo que necesitas descansar después de tu castigo. No quería que Harry se sintiera abrumado. Acababa de tener un arrebato emocional como reacción al terror de la mañana, e inmediatamente después recibió una buena bofetada. Seguramente el niño debería tener unas horas para recomponerse antes de lidiar con la acusación de hacer trampa. No, por favor, papá. Realmente quiero terminar con esto de una vez, suplicó Harry, y al final Snape accedió. Se dirigió al despacho del director. Dumbledore debió de esperarlos, pues Snape solo tuvo tiempo de mirar fijamente a la gárgola antes de que ésta saltara a un lado. Empezó a subir las escaleras, solo para darse cuenta de que Harry se quedaba atrás, con una expresión de miedo en el rostro. Lo sujetó firmemente por el hombro. Estaban allí para acabar con esto de una vez, y eso era lo que harían. Entraron en la oficina y encontraron a Dumbledore y Umbridge allí. Director, dijo Snape con formalidad, simplemente asintiendo con la cabeza hacia Umbridge. Por mucho que le hubiera gustado retorcerle el cuello en ese mismo instante, sospechaba que Albus interferiría. Estaba bien. Ya se ocuparía del sapo rosa más tarde. Ahora mismo necesitaba concentrarse en convencer a Harry de la bondad del director. Ah, Severus. Y Harry. Ahí estás, muchacho. Tengo entendido que hubo bastante agitación en tu clase esta mañana. Harry se quedó atrás. Sabía que su padre le había dicho que no se preocupara, pero aún así sentía un nudo en el estómago. Umbridge estaba allí de pie, sonriéndole con suficiencia, como si ella y el director ya hubieran acordado su expulsión. El profesor Dumbledore estaba sentado tras el escritorio, con la media sonrisa que siempre lucía en los labios. Parecía un abuelo bondadoso, pero a Harry no le engañaba. Este era el hombre que lo había enviado con los Dursley y lo había dejado allí como un paquete indeseado durante 10 largos años. Este era el hombre que los había visto arrastrar a Sirius sin siquiera un juicio. Tragó saliva con dificultad. Sí, señor, susurró. Inconscientemente, su mano se dirigió a su trasero, que aún le hormigueaba, y lo frotó con cuidado. La mirada de Umbridge siguió el movimiento, y su rostro se iluminó con una sonrisa de satisfacción. Miró a Dumbledore con cierta desdén. Bueno, sea cual sea su opinión, director, es obvio que hay otros profesores en el colegio que piensan como yo. Le sonrió radiante a Snape antes de dirigirle una sonrisa maliciosa a Harry. Señor Potter, veo que ha sido debidamente castigado por sus acciones. Quizás una buena paliza. Harry no tenía ni idea de qué hablaba, pero no iba a discutir con un profesor delante del director. Agachó la cabeza y murmuró algo que Umbridge interpretó alegremente como un asentimiento.
Me alegra mucho encontrar profesores con ideas afines, profesor Snape, dijo con una sonrisa tonta, dirigiéndose a la puerta. Estoy segura de que entre nosotros podemos imponer las normas de conducta adecuadas. Snape logró no lanzar una imperdonable mientras ella pestañeaba y salía de la habitación. Se giró hacia donde Harry seguía observando el suelo y frotándose el trasero mientras Albus lo observaba con tristeza. Aunque estoy seguro de que no usaste un bastón, le dijo Albus al maestro de pociones con la voz decepcionada, me consterna que hayas considerado necesario castigar a Harry de esa manera. Es cierto que hacer trampa es una ofensa despreciable, pero los jóvenes suelen cometer tonterías. A Harry se le aceleró el corazón. ¿Acaso el director acababa de decir que estaba molesto porque su padre no le había dado un bastón? Se acercó a Snape, por si acaso el director decidía hechizarlo como Remus decía que hacían algunos padres magos. Snape notó el movimiento de Harry y suspiró. Obviamente, sus palabras anteriores no habían bastado para convencer al mocoso. Director, Potter no fue castigado por hacer trampa, porque a pesar de lo que S.A.P. recordó la presencia del chico justo a tiempo, Bruja le haya dicho, no hizo trampa. Harry se acercó aún más. Uy, ahí venía. Al director no le iba a gustar que le dijeran que estaba equivocado. Echó un vistazo. Sí. El director fruncía el ceño. Pero si eso es cierto, Severus, ¿por qué es evidente que Harry está incómodo? No fue castigado por la errónea acusación de trampa, director, pero sí recibió una bofetada por intentar arriesgar su vida con un plan desobediente y tonto. Huir, primero para acampar en el bosque prohibido y luego para vivir en las calles de Londres. Harry se puso colorado. Bueno, sonó muy estúpido si lo expresaste así. Albus abrió y cerró la boca varias veces antes de poder preguntar. Vivir en, y luego irá. ¿Pero por qué? ¿Por qué querría Harry hacer algo así? De repente, frunció el ceño con miedo. ¿Tanto le asustó tu reacción, Severus? Snape respiró hondo. Esto no iba a ser agradable. Albus iba a quedar destrozado. No, director. Estaba tan asustado de su reacción. La profesora Umbridge lo convenció de que lo expulsaría basándose en esas acusaciones absurdas, y temía que, una vez hecho eso, lo devolviera a los Dursley. Prefería enfrentarse a acromántulas y pederastas que volver a esa casa. Y ahora Snape vio lo que jamás había imaginado. El gran, sabio y omnisciente Albus Dumbledore estaba completamente atónito. ¿Harry me temía? Preguntó, señalando su propio pecho con incredulidad. En respuesta, Severus simplemente miró al chico que ahora estaba prácticamente escondido detrás de él. El lenguaje corporal de Harry lo decía todo. La mirada de Albus recorría la habitación con furia, desde los platos de caramelos de limón hasta sus estanterías de fascinantes artilugios y fauces, que lo observaba con tristeza desde su posición. Era como si intentara convencerse de que él, Albus Dumbledore, aclamado mago y conocido viejo nerd, no podía ser considerado un tirano temible y cruel. ¿Acaso los estudiantes no acudían a él para evitar castigos y reprimendas? ¿Cómo podía Harry Potter, el niño al que más quería y por el que se preocupaba, temerle? ¿Pero por qué lo haría? Por fin logró que su voz sonara. Dijiste algo. Dumbledore se interrumpió y se sonrojó. Disculpa. Eso estuvo fuera de lugar. Snape inclinó la cabeza, aceptando la disculpa en silencio. Director, el chico no es un tonto. Sabe muy bien que usted fue responsable de su colocación tras el asesinato de sus padres, y eso no le daba motivos para confiar en su juicio. Escuchar cómo el Wizengamot, bajo su liderazgo, se negó a involucrarse cuando su padrino fue injustamente acusado de asesinato en masa erosionó aún más la confianza en su beneficencia. Puso una mano sobre el hombro del chico y lo atrajo suavemente hacia él. La profesora Umbridge avivó ese miedo prometiéndole que lo expulsaría por hacer trampa. No sin razón, asumió que eso significaba que lo devolvería a su hogar anterior a Hogwarts. El hogar que usted había elegido para él y en el que lo dejó durante todos esos años. Al principio, Harry se había resistido a la atracción de su padre, pero Snape no se dejó vencer, y a regañadientes lo guiaron desde su refugio hasta pararse frente al director. Mantuvo la vista fija en el suelo, como siempre prefería el tío Vernon, aunque no se dio cuenta de que había agachado la cabeza y encorvado los hombros como si esperara un golpe. Sin embargo, la postura no pasó desapercibida para los dos hombres, y Albus sintió que el corazón se le partía de dolor. Si necesitaba más pruebas de su terrible error aquel fatídico día en el Valle de Godric, estas eran. Harry. A pesar de todos sus esfuerzos, su voz se quebró. Sobresaltado, Harry levantó la vista y quedó atónito ante lo que vio. El director estaba llorando.
Gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas, y sus ojos eran los más tristes que Harry había visto jamás. Su expresión era de absoluta desolación y culpa. Inconscientemente, Harry se enderezó y se acercó, paralizado por la vista. Nunca había visto llorar a un adulto, y mucho menos por él. El director tampoco intentó ocultar sus lágrimas. Simplemente se sentó y dejó que fluyeran. «¿Profesor?», preguntó con curiosidad, acercándose un paso al escritorio. «¿Se encuentra bien?». La voz de Albus se quebró al responder. «No, Harry. Solo ahora me doy cuenta del daño que te han hecho mis tontas decisiones. Lo siento muchísimo». Harry se retorció un poco. No quería causarle tanta angustia a nadie. «No pasa nada», dijo, rodeando el escritorio y palmeando tímidamente el hombro del anciano mago. «Ya estoy bien». Dumbledore cerró los ojos con dolor. «Me muestras una bondad que no merezco, Harry. Te he causado tanto sufrimiento a lo largo de los años, todo porque, en mi arrogancia, estaba convencido de saber más que nadie. Estaba tan seguro de tener razón que nunca me molesté en comprobarlo. Había decidido lo que sería mejor para ti y no dejaría que nadie me dijera lo contrario». Abrió los ojos y le dirigió una mirada suplicante a Harry. «No espero que me perdones, hijo, ni ahora ni nunca, pero podrías intentar creerme cuando te digo que realmente creía que estaba haciendo lo correcto, que te estaba dando el hogar más feliz y feliz posible». La angustia manifiesta en el rostro del hombre era imposible de pasar por alto, al igual que su sinceridad patente. Harry tragó saliva con dificultad para contener el nudo en la garganta y asintió. «Harry, tus padres te querían tanto. Yo te quería tanto. Quería que siguieras siendo el bebé feliz que conocí. Pensé que no habría mejor lugar para ti que con tu familia. Eras un bebé tan hermoso y amigable. Nunca imaginé que nadie más te quería tanto como yo. Fui un tonto, Harry. Un viejo tonto. Solo veía lo que quería ver». Albus finalmente se derrumbó y sollozó, hundiendo la cara entre las manos. «Profesor, no llore», suplicó Harry, dándole una palmadita en la espalda a Dumbledore. «Por favor, no llore. Estoy bien, de verdad». Miró frenéticamente a su padre, y Snape, deseando desesperadamente estar en cualquier otro lugar, incluso en la bañera de Umbridge, se acercó a ayudarlo. «Albus, por favor, intenta controlarte», dijo con torpeza, colocándose al otro lado del hombro del mago e imitando las palmaditas reconfortantes de Harry. «Estás molestando a Potter». Rebuscó en su túnica, con la desesperada esperanza de que, además de la poción curativa, también tuviera una poción calmante en el bolsillo. Llamó a un elfo doméstico y pidió té, luego añadió una buena cantidad de poción tranquilizante a la taza antes de entregársela a Albus. Para entonces, el director había logrado recuperar la compostura y le sonreía débilmente a un Harry aún preocupado, que permanecía a su lado. «Gracias, muchachos. De verdad que no merezco su compasión», dijo en voz baja. «Les he fallado terriblemente». Bueno, podríamos fingir que empezamos de cero», ofreció Harry, odiando ver a alguien tan infeliz como el director. «O sea, no lo volverás a hacer, ¿verdad?». Snape ahogó un bufido, típico de Gryffindor. Mientras Albus le sonreía. «No, hijo mío, no lo haré. Creo que el profesor Snape me hechizará si se me ocurre semejante cosa». «¿Entonces no me enviarás de vuelta con los Dursley?», preguntó Harry, solo para asegurarse. «Jamás». Dumbledore sonrió y negó con la cabeza. «Jamás, Harry. Nunca volverás a verlos, a menos que así lo decidas. Te doy mi juramento de mago de que jamás te enviaré de vuelta allí». Harry se relajó y exhaló con un silbido. «Bien. ¿Recuerdas que tu profesor me hizo prometerle lo mismo la primera noche que te trajo aquí?». Harry parpadeó. «¿De verdad? ¿Te refieres a la primera noche que estuve castigado con él?». Albus asintió, ignorando el ceño fruncido de Snape. «Sí. Después de enterarse del trato que recibían tus parientes y traerte aquí, me dijo, te aseguro que, con o sin protección de sangre, no volverá aquí. Nunca habría permitido que regresaras con los Dursley. Ni por mí ni por nadie más». Harry miró a su padre. No lo recordaba, pero para ser justos, gran parte de esa noche fue un poco confusa. Había sentido tanto dolor, incluso antes del golpe en la cabeza, que no le estaba prestando mucha atención. ¡Guau! Eso demostraba que incluso antes de aceptar ser el tutor de Harry, el profesor Snape ya lo cuidaba. «Lamento interrumpir un paseo tan nauseabundo por el recuerdo», dijo Snape con tono amenazador, «pero aún tenemos que abordar el asunto de las acusaciones contra Madame Umbridge». «Ah, sí», dijo Albus pensativo.
Harry, ¿sabes cómo acabaron los apuntes de tu profesor en tu mochila? Harry negó con la cabeza con vehemencia. No fui yo. Esa no era la pregunta, regañó Snape. Nadie duda de tu veracidad, ingenuo. Estamos intentando resolver el misterio de cómo se colocó el pergamino allí. Si no lo hiciste tú, ¿quién tenía acceso? Oh, Harry se relajó de nuevo y pensó con intensidad. No sé, papá. Es decir, caminábamos todos juntos. Supongo que alguien pudo haberlo metido en mi mochila antes de entrar a clase, pero ¿cómo habrían tenido los apuntes entonces? Y no entiendo cómo pudieron haberlo hecho después de entrar a clase. Mi mochila estaba justo a mi lado, en el escritorio. Habría visto a alguien metiendo la mano o levitando un pergamino. Y aún así, de alguna manera los pusieron allí. Snape frunció aún más el ceño. Esto sonaba menos a una broma de patio de recreo y más a una seria amenaza contra Harry. Albus le dio una suave palmadita al chico en el hombro. No te preocupes, Harry. Descubriremos la verdad. Mientras tanto, intenta que la profesora Umbridge no te moleste. Al fin y al cabo, quien te engañó también la engañó a ella, pero sospecho que está menos dispuesta a admitir su error. Harry frunció el ceño, pareciéndose notablemente a Snape. ¿Quieres decir que seguirá diciendo que soy un tramposo? Dumbledore suspiró. Hablaré con ella y le diré que el asunto me fue explicado satisfactoriamente, pero supongo que seguirá sin convencerse. Después de todo, Harry, ella no te conoce personalmente, y debes admitir que las pruebas eran bastante incriminatorias. Supongo, asintió Harry a regañadientes. Pero no me van a castigar, ¿verdad? Añadió con ansiedad al pensarlo. No, le aseguró el director con firmeza. Le informaré a la profesora Umbridge que el asunto está cerrado. De acuerdo. Harry pensó que era lo mejor que podía hacer. Umbridge sin duda seguiría haciendo comentarios arrogantes sobre él en clase, pero lo habría hecho de todas formas. Al menos había aprendido que no tenía que temer al director, y ahora sabía que debía acudir a su padre cuando estuviera en apuros, sin importar el tipo. ¿Quieres un caramelo de limón, Harry? Lo invitó Dumbledore. Snape puso los ojos en blanco. Era evidente que el director se sentía mejor. ¿Tienes chocolate?, preguntó Harry esperanzado, y luego chilló cuando la mano de su padre le dio un ligero golpe en el trasero. Buenos modales, señor Potter. Lo regañó Snape. Albus se rió. Vamos, Severus, está perfectamente bien que Harry exprese una preferencia. Que a mí me gusten los caramelos de limón no significa que a todos les gusten. Snape resopló mientras Albus rebuscaba en los cajones de su escritorio. ¿Y ahora dónde está esa caja de ranas? Ah, allá vamos. Harry aceptó felizmente una rana de chocolate, evitando la mirada penetrante de su padre. No habrá postre esta noche, ordenó Snape con severidad. Harry asintió con agrado. No importa. Esta noche hay crumble de ruibarbo, le explicó al director, arrugando la nariz. Albus arrugó la suya en respuesta. Ay, Dios mío. A mí tampoco me gusta el ruibarbo. Quizás deberíamos ver qué más encontramos en mi escritorio. Snape fulminó con la mirada a los dos amantes de los dulces que exploraban alegremente el escondite de Albus. Reconocía los problemas en cuanto los veía. Capítulo 46. Después de lo que Albus llamó un pequeño refrigerio y Snape consideró un atracón de azúcar, Harry felizmente saciado fue enviado de vuelta a clase. Oh, Severus, he sido un tonto, dijo Albus con tristeza, encorvado. Lo que les he hecho a ti y a Harry, Snape se retorció, incómodo. Una cosa era que Harry llorara sobre su túnica, pero realmente no creía poder soportar que Albus hiciera lo mismo. El chico estará bien, Albus. Me encargaré de ello, dijo rápidamente, tan desesperado por evitar otro ataque de llanto que no se dio cuenta de cuánto estaba revelando sobre su propio apego emocional. Dumbledore se secó los ojos y le guiñó un ojo. Eso sí que lo creo, muchacho. Snape puso los ojos en blanco. Ahora bien, dijo con firmeza, yendo al grano, sobre Madame Umbridge. Sin duda, este episodio demuestra su total incompetencia. Ahora, Severus, esto no fue precisamente culpa suya. ¿Qué? Snape apenas logró evitar gritarle el viejo idiota. Aterrorizó a Harry Potter hasta el punto de que huyó presa del pánico. Ella, tenía excelentes razones para creerlo culpable de intento de trampa, señaló a Albus con suavidad. Es una instructora nueva, y quizás por eso siente que debe consolidarse como una disciplinaria estricta. Con el tiempo, confío en que aprenderá que tales tácticas son ineficaces, pero por ahora debemos ser comprensivos con sus comprensibles inseguridades. Inseguridades. Se burló Snape.
Es demasiado estúpida para ser insegura. Eso requeriría un grado de perspicacia y autoconciencia del que carece por completo ese sapo cretino. Dumbledore disimuló una sonrisa. Hay un parecido bastante desafortunado, admitió, pero con más razón debemos ser tolerantes. Estoy seguro de que los estudiantes también han notado el parecido y eso quizás le dé a Dolores aún más motivos para ser algo estricta con ellos. Albus, estás siendo deliberadamente obtuso. Esa bruja no tiene por qué enseñar a niños. Amenazó a Potter con expulsarlo. Albus arqueó las cejas. ¿Y has amenazado a los estudiantes con destriparlos?, señaló. Snape no pudo rebatirlo. Ella declara abiertamente su apoyo al castigo corporal. Albus se acarició la barba y, sabiamente, evitó mencionar que Snape acababa de administrar un castigo corporal, prefiriendo centrarse en un evento más lejano. Me parece recordar a cierto jefe de casa expresando opiniones similares después de una broma del año pasado con duchas y pintura. Atormenta a Potter en clase, argumentó Snape, cada vez más desesperado. Tiene favoritismos y. Dumbledore simplemente lo miró, y Snape se sonrojó. Bueno, sí, supongo que otros profesores han sido poco imparciales a veces, pero sus excesos son. Severus, no puedo despedir a Dolores por no hacer nada más que lo que otros profesores han hecho y, francamente, son bien conocidos fuera de Hogwarts, dijo Dumbledore con firmeza, mirándolo fijamente. ¿Cómo podría explicárselo al ministro? Fudge es un idiota. También es el ministro de magia debidamente elegido y una persona a la que no le veo ningún valor antagonizar innecesariamente. Recomendó a Dolores para el puesto, y despedirla sin motivo sería un insulto para él. Puede que aún no nos haya impresionado con su estilo de enseñanza, pero tampoco nos ha hecho ningún daño real. Y si sus crueles comentarios hubieran llevado a Harry al bosque, ¿aún estarías tan convencido de su naturaleza inofensiva? Ahora, Severus, como dije antes, Dolores es tan víctima como Harry. Ella también fue engañada. ¿Ah, sí? ¿Deberíamos preocuparnos por esa vaca idiota? ¿Estaba a punto de escaparse al bosque prohibido?, preguntó Snape. ¿Qué herida sufrió por este truco? Severus, insistió Dumbledore, sé que Dolores está pasando por un período difícil de adaptación, pero estás dejando que tu opinión personal sobre ella te nuble el juicio. Aunque quizás fue más dura con Harry de lo necesario, lo único que hizo fue sacarlo de clase y decirle que se encontrara con ella en mi despacho. Eso no es motivo de expulsión. Fueron los propios miedos de Harry, aunque comprensibles, los que casi convirtieron el malentendido de hoy en una tragedia. No puedo culpar a un profesor inexperto por no prever que un alumno reaccionaría de forma totalmente inesperada. Seguramente incluso a ti te pilló desprevenido la decisión de Harry de escapar. De mala gana, Severus asintió. Entonces no veo cómo podemos culpar a Dolores por no ser consciente del efecto potencial de sus palabras. El tono de Albus, aunque amable, fue tajante. Snape lo fulminó con la mirada. Así que ella se escapa sin avisar, mientras que Harry recibió una bofetada y quedó traumatizado. Albus suspiró. Parece injusto, pero como tú mismo dijiste, Harry recibió el azote por su plan insensato, no por tener las notas de Dolores en su mochila. No es apropiado culparla por la imprudencia de Harry. Snape apretó los dientes, pero previó que el director se mostraría intransigente en este punto. Giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta, deteniéndose solo el tiempo suficiente para lanzar su último comentario por encima del hombro. Se lo voy a decir a Minerva. El sonido del dolorido "oh, Dios" de Albus lo hizo sentir bastante mejor mientras caminaba pesadamente hacia las mazmorras. Harry. Ron y los demás lo saludaron con evidente alivio cuando se reunió con ellos a tiempo para su siguiente clase. ¿Estás bien? ¿Qué dijo el director? ¿Te encontró tu padre? ¿De verdad te han expulsado? Las preguntas se sucedieron rápidamente, y Harry tuvo que sonreír al ver lo preocupados que estaban sus amigos por él. No, no me expulsaron. Me creyeron cuando dije que no lo hice, ni siquiera como broma, explicó. Y mi padre me pilló antes de irme, le dijo a Ron, quien suspiró aliviado. Y sí, me pegaron por ser tan tonto como para pensar en escaparme, añadió, anticipándose a la siguiente pregunta de su mejor amigo. Merlín, Potter, ¿crees que puedes pasar un solo trimestre sin que te den una paliza? Dijo Draco, negando con la cabeza. Al menos los demás no tenemos que preocuparnos porque nos den una paliza en el colegio. Debe ser horrible tener a tu tutor aquí en Hogwarts, vigilando todo lo que haces. Bueno, no todo es malo, dijo Harry pensativo. Hay muchas veces en las que es agradable tenerlo cerca. Y solo me dan una bofetada cuando me la merezco.
Mi papá es muy bueno en eso. ¿Sí? Entonces tienes suerte, dijo Draco secamente. Los demás intercambiaron miradas, pero nadie presionó al Slytherin. Pero, Harry, Hermione, como siempre, los trajo de vuelta al tema. Si no tomaste las notas, ¿cómo llegaron a tu mochila? Harry tenía una expresión sombría. No lo sé, pero si descubro quién lo hizo, lo lamentarán. Hermione asintió, pero Ron seguía con cierta duda, al igual que varios de los otros niños. Nadie refutó abiertamente la historia de Harry, pero era evidente que muchos dudaban de su palabra, y dadas las pruebas circunstanciales en su contra, era difícil culparlos. Snape cumplió su amenaza a Dumbledore y le contó a McGonagall lo sucedido. Al igual que él, ella estaba furiosa con esa mujer, pero aceptó a regañadientes que Albus tenía razón. Para gran alivio de Snape, McGonagall tuvo la cortesía de abstenerse de decirte lo dije y señalar cómo sus propios excesos del pasado ahora les dificultaban eliminar al sapo rosa. En realidad, a Minerva le había costado mantener la compostura mientras Severus describía con indignación el comportamiento de Umbridge hacia Harry, así como su indignación por la negativa de Albus a despedirla. No era diferente de muchas de las conversaciones que ella misma había tenido con Albus, solo que en esas Severus era el profesor en cuestión. Aún así, todo el evento sirvió para reforzar su determinación de asegurarse de que Umbridge ya no estuviera en posición de hacerle daño a sus pequeños leones. Lo que Snape no le contó a McGonagall fue su creciente convicción de que alguien quería perjudicar a Harry. No le había dado mucha importancia a la tarea faltante, era demasiado fácil culpar de esas cosas a la desorganización natural de un niño de 11 años, pero cuando a eso se sumó el hecho de las notas del examen, empezó a parecer que alguien intentaba, y con éxito, hacer que la estancia de Harry en Hogwarts fuera realmente incómoda. Una campaña para desacreditar a un niño sonaba ridícula, pero este no era un niño cualquiera. Harry era el niño que sobrevivió y, intencionalmente o no, ocupaba un lugar muy especial en la sociedad mágica. Snape podía entender por qué habría gente, incluso gente muy poderosa, que quisiera manchar la reputación de Harry por motivos propios. Se comprometió a vigilar aún más al mocoso y le pidió a Hagrid que reforzara la seguridad en los terrenos. Estaba claro que esta persona, quienquiera que fuese, tenía acceso al colegio, pero Snape aún no estaba convencido de que fuera un estudiante o miembro del personal. Era posible que alguien se colara por breves periodos, el tiempo justo para poner en marcha algún plan. Como esperaba, al enterarse de que Harry podría estar en peligro, Hagrid entró en acción de inmediato y juró intensificar sus patrullas. Eso lo tranquilizó. El gigante no era ningún genio, pero estaba al tanto de lo que ocurría en el colegio y sus alrededores, y si alguien podía impedir la entrada de intrusos, ese era él. Snape consideró la posibilidad de que el perro y el lobo vinieran a vigilar a Harry, pero al final decidió que era un riesgo innecesario. Sirius seguía siendo un cañón suelto, y Remus probablemente tendría que dedicar más tiempo a evitar que se metiera en problemas que a vigilar a Harry. Sin embargo, si la situación empeoraba, seguía siendo una posibilidad. Pasaron algunos días hasta que todos los chismes sobre las preguntas del examen se calmaron. Dumbledore claramente había hablado con Umbridge, porque ella permitió a regañadientes que Harry regresara a su clase, pero no perdió la oportunidad de hacer comentarios sarcásticos y cortantes que llevaron al resto de la clase a creer que el director, aunque convencido de la culpabilidad de Harry, lo había dejado ir debido a su condición de el niño que sobrevivió. Harry logró contener la lengua, pero notó que su veneno mortal comenzaba a afectar lentamente a sus compañeros. Nadie lo acusó de usar su estatus especial para librarse de problemas, pero notó que su cicatriz recibía muchas más miradas de reojo que antes. Incluso Ron, para su disgusto, parecía pensar que Harry solo estaba siendo molesto, y no dejaba de insistirle para que le contara cómo había logrado el truco. Los gemelos también parecían creer que había sido una broma, y sus sonrisas y su referencia a él como nuestro aprendiz convencieron a más estudiantes de que quizá Umbridge tenía razón. Harry suspiró. No entendía por qué los demás estudiantes se ponían celosos. ¿De él? ¿De qué tenían que estar celosos? Era huérfano, aunque ahora tenía un padre genial, y Voldemort y su banda de mortífagos lo querían muerto. ¿Era eso algo envidiable? Y desde que empezó el trimestre, se había estado metiendo en problemas con sus profesores por cosas que no hacía, como perder la tarea o robar apuntes, y siendo criticado por sus compañeros por salirse con la suya y recibir un trato especial. Todo era un embrollo. Al menos sus amigos lo apoyaban, aunque las miradas de desaprobación y los susurros de los demás empezaban a irritarlo, y el constante y mezquino acoso de Umbridge no ayudaba.
En resumen, le generaba mucha tensión, y cuando el misterioso enemigo atacó de nuevo, fue demasiado para él. La hora de la cena en Hogwarts, como en la mayoría de los colegios, era esperada con entusiasmo por los hambrientos estudiantes, y a menudo se producía una avalancha inicial en cuanto se abrían las puertas para la hora de comer. Esa noche, los primeros estudiantes en entrar, incluido, por supuesto, Ron, se detuvieron asombrados ante el espacio vacío que tenían delante. ¿Dónde están todas las mesas y sillas?, gritó Ron. Los estudiantes, a los que ahora se unieron varios profesores igualmente sorprendidos, miraron a su alrededor como si esperaran que los muebles se materializaran frente a ellos. Miren. Finalmente, la mirada de alguien se desvió hacia arriba, y pronto un bosque de manos apuntando al techo dirigió la atención de todos hacia allí. Pegadas al techo, como si la gravedad se hubiera invertido de repente, estaban las mesas y sillas faltantes, reunidas en un patrón particular. En ese momento, Harry, recién salido de una clase de duelo con Flitwick, llegó a la escena. Se sobresaltó cuando los gemelos Weasley, junto con varios otros, lo recibieron con un fuerte aplauso, y se quedó igualmente desconcertado ante las miradas de impaciencia o disgusto que le dirigieron otros estudiantes. Aquí está el pequeño ególatra, comentó una chica de Ravenclaw a sus amigas en voz alta. Cualquiera pensaría que con el tiempo se cansaría de llamar la atención. Supongo que es fácil hacer bromas si sabes que no te castigarán por ellas, dijo un Hufflepuff con envidia. Debe ser genial ser el niño que sobrevivió. Merlín, Harry, ¿intentas hacernos perder puntos? Umbridge tiene razón contigo, espetó un Gryffindor de último año. No te importa nadie más que tú mismo. Harry estaba desconcertado por los comentarios, hasta que por casualidad también levantó la vista. Allí, en el techo, los muebles que faltaban formaban a Ripé, con las mesas y sillas restantes organizadas a su alrededor en un marco. Se quedó boquiabierto. Harry, qué gracioso, admitió Neville. Pero sigo pensando que algunos profesores podrían enfadarse. Potter. ¿Ni siquiera sabes lo suficiente como para no firmar nunca una broma con tu propio nombre?, preguntó Draco, lamentando semejante estupidez de Gryffindor. Deberías haber escrito Ron W. Iskin. Oye. Ya lo oí, dijo Ron indignado. Creo que debería haber puesto Draco es un imbécil. Yo no lo hice, protestó Harry, mirando fijamente a uno y a otro. No fui yo. Los chicos se rieron. Claro, Harry. Claro. Hermione lo miró con duda, pero al menos no desestimó sus palabras de inmediato. Harry, si no lo hiciste tú, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué pusiste tu nombre ahí? No lo sé, Hermione, protestó Harry, pero no fui yo. Pequeño presumido. Otro Ravenclaw resopló, y varios estudiantes, incluidos algunos otros Gryffindors, asintieron ruidosamente. Yo no lo hice, les gritó Harry, perdiendo finalmente la paciencia. Malditos. Bastará, señor Potter. La profesora McGonagall apareció a su lado y lo tomó del cuello. Le sugiero que no se meta en más problemas de los que ya tiene. Pero, las protestas de Harry fueron interrumpidas por la llegada del director. Vaya. Parece que alguien ha decidido redecorar, dijo con ojos brillantes. Aunque la nueva disposición es bastante original, plantea algunos problemas logísticos, así que creo que será mejor que devolvamos las cosas a su sitio. Agitó su varita y los estudiantes observaron expectantes, pero no ocurrió nada. Dumbledore intercambió una mirada de sorpresa con McGonagall, y luego trazó un patrón más complejo con su varita. Hubo un momento en que pareció que los muebles se mantendrían recalcitrantes, pero un gesto adicional y autoritario del director hizo que las mesas y las sillas cayeran suavemente al suelo. McGonagall le dirigió a Harry una mirada penetrante y luego dijo: «Venga conmigo, señor Potter». Mientras su mano seguía en su cuello, Harry no tenía otra opción, pero las sonrisas y miradas burlonas que le dirigieron al salir le hicieron arder las orejas y le hirvieron la sangre. Su jefa de casa lo acompañó con firmeza hasta su oficina, cerró la puerta tras ellos, señaló una silla frente a su escritorio y dijo: «Ahora bien», y esas dos pequeñas e inocentes palabras destruyeron el poco autocontrol que aún poseía. Días de silencio a pesar de las indirectas de Umbridge, de ignorar las burlas de otros estudiantes, de permitir que el rumor de sus trampas circulara sin oposición finalmente se desbordó, y toda su ira y frustración por la injusticia explotaron. Estaba seguro de que estaba a punto de ser, otra vez, regañado y castigado por algo que no había hecho, igual que le había pasado en su antiguo colegio cada vez que Dudley le tendía una trampa o lo culpaba de alguna travesura que él mismo había cometido.
Al igual que entonces, Ari sabía que no tenía forma de demostrar su inocencia, pero mientras que antes no podía hacer más que callarse y soportar el castigo por miedo a sus familiares, esta vez su temperamento, recién desatado, se rebeló. Si iba a ser castigado de todas formas, más le valía hacer algo para ganárselo. No es justo. Gritó, sobresaltando a McGonagall. Siempre me culpan por cosas que no he hecho. No es justo. ¿Por qué siempre me culpa a mí? Yo no hice nada. Señor Pot, intentó interrumpir McGonagall, pero Harry no estaba de humor para escuchar. Cállate. Odio esto. Nadie me cree nunca. La mujer no para de insultarme e inventar cosas, y nadie dice que está lleno de mierda, pero en cuanto intento decir que no he hecho nada, me dicen que me abroche el cinturón. Bueno, abróchese el cinturón para variar. McGonagall parpadeó. En todos sus años de educación, nunca le habían dicho que se abrochara el cinturón. Reprimió una sonrisa totalmente inapropiada. Harry se veía bastante mono cuando echaba espuma por la boca y gritaba así. Una especie de cruce entre James en su momento más imposible y un Severus despotricante. Ah, y mira, ahora estaba agitando los brazos. Sirius solía hacerlo todo el tiempo. McGonagall sintió nostalgia y se le humedecieron los ojos al ver a la última generación de Potter gritar y gesticular. La rabieta de Harry tardó unos minutos más en calmarse, pero cuando lo hizo, y se detuvo lentamente, exhausto y ronco, se dio cuenta de repente de lo que había estado diciendo y a quién. Oh, la profesora McGonagall iba a matarlo. Sintiéndose un poco avergonzado, levantó la vista vacilante para encontrarse con la de ella, y al instante se sintió aún más infantil. Mientras él despotricaba, ella se había sentado cómodamente en su escritorio, había traído una tetera y simplemente estaba allí sentada, esperando a que terminara. ¿Ya terminaste? Preguntó con calma, arqueando una ceja. Sí, señora, graznó Harry. Se sentía de unos 8 centímetros, pequeño, mugriento y tonto. Toma. Le ofreció un vaso de agua helada para aliviarle la irritación de garganta, y su preocupación por su bienestar solo lo hizo sentir peor. Lo siento, susurró mientras tomaba el vaso y bebía un sorbo agradecido, sintiendo el frío deslizándose por su garganta maltratada. Debo deducir de tu arrebato que has sido víctima de una campaña de desprestigio por parte de esa mujer. Ante la mirada confundida de Harry, McGonagall aclaró. ¿La profesora Umbridge? Tomó un sorbo de té apresuradamente para disimular su error. Casi había dicho Umbridge, y eso no debía ser. Harry se encogió de hombros, incómodo. Ahora que su rabieta había pasado, deseaba poder hundirse en el suelo y olvidar lo que había dicho. ¿Qué había dicho, de todos modos? Recordaba vagamente haber gritado que era injusto y griega. Probablemente la había llamado un bitch y griega. Oh, no. Merlín, por favor, no. No podía haber sido tan estúpido. Seguro que no le había dicho a la profesora McGonagall, precisamente, que se abrochara el cinturón. Lo siento mucho, repitió, mirándose los dedos de los pies. No sé por qué dije todo eso. Nunca había hecho algo así. Una sombra cruzó el rostro de McGonagall. Bueno, señor Potter, quizá por eso lo hizo, dijo, esforzándose por mantener la voz firme. Había tenido algunas charlas con Severus, por no mencionar a Molly Weasley, sobre lo que Harry le había contado sobre su vida familiar con los Dursley, y tras varias décadas como maestra, no desconocía la psicología infantil y adolescente. Harry se estaba recuperando de maravilla de todos esos años de abandono y maltrato, pero sería absurdo no esperar que tuviera arrebatos ocasionales. Una rabieta era una forma de poner a prueba sus límites, su seguridad y su recién descubierta capacidad para expresar la ira. Era evidente que Harry había aprendido a controlar sus emociones ante una gran provocación. Ahora era el momento de aprender cómo, y cuándo, expresarlas. Harry frunció el ceño, confundido. ¿Eh? ¿Qué quería decir la profesora McGonagall con eso? ¿Y por qué no estaba enfadada y gritándole? ¿O quitándole un montón de puntos y poniéndolo en detención hasta la próxima Navidad? Ahora. Dijiste algo sobre que la profesora Umbridge decía mentiras y que los demás estudiantes empezaban a creerle. Harry se retorció. Realmente no quería hablar de esto. Sonaría como un bebé llorón. Pero su jefe de casa lo esperaba. Bueno, sí. O sea, dice cosas sobre que me creo mejor que todos porque soy el niño que sobrevivió y siento que las reglas son para otros, pero yo no tengo por qué seguirlas, y el director no puede hacer nada porque soy, ya sabes, el niño que sobrevivió, y cosas así. ¿Y los demás estudiantes le creen?
Al principio no, pero ahora, no para de repetirlo, y al cabo de un tiempo empiezas a creerte lo que has oído 1000 veces. Harry reflexionó con tristeza que sin duda le había creído al tío Vernon cuando lo llamaba bicho raro. Quizás no debería ser tan duro con los demás niños, ya veo. La voz de McGonagall sonaba terriblemente enfadada, y Harry hizo una mueca al ver sus labios fruncidos. Le esperaba una buena. Señor Potter, ojalá hubiera acudido a mí, o a su tutor, con esto antes, pero me alegra saber finalmente la magnitud del problema. Mientras tanto, aún tenemos que abordar su atroz comportamiento. Harry tragó saliva. Sí, señora. Señaló con severidad un rincón de la habitación, y los ojos de Harry se abrieron de par en par. ¡No! No podía querer decir, arrinconado, señor Potter. Quizás 20 minutos reflexionando sobre sus acciones le animen a pensar en maneras más apropiadas de expresar su frustración que gritarle a un profesor. Oh, por favor, profesor, ¿no puedo quedarme aquí y contemplarlos?, suplicó Harry. De pie en un rincón, era como castigaban a los niños pequeños. Tenía casi 12 años. ¿Te importaría dejarlo por 30 minutos? Gimiendo de humillación, Harry se arrastró hasta el rincón indicado y, con tristeza, metió la nariz en él. Solo podía agradecer que Ron, Draco y los demás no pudieran verlo así. Esto era horrible. Prefería pasar una semana castigado o escribir 1000 líneas que ser tratado como un bebé, lo cual, suponía, era la razón por la que McGonagall lo había hecho. Y para ser justos, chillar y saltar así no era precisamente como se suponía que debían comportarse los niños de casi 12 años. Sus labios se curvaron de mala gana. Debía de parecer un completo imbécil. Supuso que debería agradecer que McGonagall no hubiera sacado una cámara y empezado a tomarle fotos así para luego publicarlas en la sala común. Se lo habría merecido si lo hubiera hecho. Harry se estremeció al pensarlo. Bueno, quizá la esquina no estaba tan mal después de todo. No era como si le hubiera gritado o le hubiera lanzado un hechizo de jabón bucal, al menos no todavía. Harry hizo una mueca. De verdad que no quería tener la boca llena de espuma de jabón. La idea de tener algo en la boca le recordó a su estómago que era la hora de cenar. Harry se removió al oír a su estómago rugir ruidosamente. Esperaba que McGonagall no lo hubiera oído. Supuso que probablemente no cenaría esa noche, después de su arrebato, suponía que no merecía comer, pero no quería que todos supieran lo hambriento que estaba. Claro, si su padre se enteraba de que se había saltado una comida, ¡ay, Merlín! ¿Qué diría su padre al enterarse? Su tutor siempre se controlaba tanto que oír cómo Harry lo había perdido lo decepcionaría muchísimo. Harry se desplomó, abatido. Detrás de él, Minerva bebía su té a sorbos y observaba la espalda de Harry. En realidad, el niño irradiaba emociones con una energía positiva. ¿Quién habría pensado que sería tan fácil seguir sus pensamientos con solo verlo parado en la esquina? Había visto a Harry pasar de la vergüenza a la contemplación, a la aprensión y, más recientemente, a la infelicidad. Eso, sumado a los sonidos de un estómago vacío, le recordó que, cuando terminara allí, necesitaba llamar a un elfo doméstico con una bandeja para dos. Por lo que había oído, Harry ya se había dormido demasiadas veces con hambre. No tenía intención de permitir que eso continuara mientras estuviera a su cargo. Se dio cuenta de que a Harry le quedaban 5 minutos de castigo cuando la puerta de su despacho se abrió de golpe y Snape irrumpió, con los ojos encendidos de rabia y la túnica ondeando a su alrededor. Parecía un asesino. Buenas noches, Severus, dijo con calma. No iba a dejarse intimidar por alguien que, durante sus primeros 3 años en Hogwarts, solía mordisquear distraídamente sus plumas y luego andar con los labios manchados de tinta. Observó que Harry, con razón, se había dado la vuelta para ver quién acababa de entrar. De cara a la pared, señor Potter. ¿Dónde está? Snape se interrumpió cuando Harry giró dócilmente para mirar de nuevo hacia la esquina. Parpadeó sorprendido, dándose cuenta de que sus peores temores habían sido infundados. Snape había llegado al gran comedor tarde esa noche, gracias a 2 Suflepuffs idiotas que se habían ganado una tarde de castigo por decidir comprobar si realmente podían hacer explotar su poción haciendo exactamente lo que el libro de texto prohibía. Pasar 4 horas fregando primero los calderos, luego el suelo y luego las paredes del aula había convencido a los malhechores de que era mucho más prudente no jugar con pociones, ni con su profesor. Para cuando llegó a cenar, el comedor estaba en su configuración habitual, pero los estudiantes y el profesorado seguían entusiasmados por lo sucedido. Snape escuchó con creciente horror, el misterioso enemigo de Harry obviamente había atacado de nuevo.
que se agudizó al darse cuenta de que McGonagall, la severa y vieja hacha de guerra, se había llevado a Harry a rastras, de la oreja, si había que creer a los estudiantes. Seguro de que estaba reprendiendo al chico por algo que no había hecho, se dirigió a su despacho a toda velocidad, enfureciéndose al imaginar la escena. Un Harry lloroso alegando su inocencia mientras una McGonagall implacable infligía castigo tras castigo al niño aparentemente intransigente. En cambio, se desconcertó al encontrar a Harry parado tranquilamente en un rincón, un castigo bastante leve, aunque sabía muy bien que el mocoso despreciaba, mientras McGonagall tomaba una taza de té y revisaba sus tareas. ¿Qué pasó?, preguntó Snape, un poco incómodo. Ahora que gran parte de su justa ira se había disipado, era consciente, incómodamente, de que probablemente había parecido un idiota que irrumpía como un ángel vengador. Supongo que sabes lo que ocurrió en el gran comedor, empezó Minerva. Sí, pero Harry no, soy muy consciente de que el señor Potter no pegó los muebles al techo, interrumpió McGonagall con firmeza. ¿Tú eres? La pregunta surgió de Snape y Harry simultáneamente. McGonagall reprimió sin piedad su risa ante las idénticas miradas de asombro que ambos tenían. Sí. Señor Potter, como es evidente que está prestando más atención a esta conversación que a su anterior mal comportamiento, podría venir con nosotros. Tímidamente, Harry salió del rincón y se sentó en la silla indicada frente a su escritorio. Snape, tras un momento de vacilación, se sentó a su lado. Si sabías que Potter no era responsable de lo ocurrido en el gran comedor, ¿por qué estaba parado en la esquina?, preguntó Snape con recelo. Harry se sonrojó profundamente, y McGonagall, tras una rápida mirada, respondió. El comportamiento en cuestión no es algo que normalmente consideraría lo suficientemente grave como para justificar una notificación a los padres. Sugiero que me permita manejar asuntos disciplinarios menores dentro de mi propia casa. Snape abrió la boca para protestar, pero vio la expresión de alivio de Harry y decidió no hacerlo. Lo sabría por Minerva más tarde, cuando el mocoso ya no estuviera presente. ¿Cómo sabías que Potter era inocente?, preguntó. Albus no pudo restaurar los muebles en su primer intento, respondió simplemente. Snape se echó hacia atrás en su asiento sorprendido, pero Harry miró de un profesor a otro confundido. Señor Potter, ¿cree que un simple hechizo de adherencia, o cualquier magia realizada por un simple estudiante, podría suponer un desafío para el profesor Dumbledore?, preguntó McGonagall. La boca de Harry formó una O de repentina comprensión. Exactamente, asintió. La magia utilizada para fijar las mesas y sillas al techo era potente y compleja. No la clase de magia que un estudiante podría hacer. Además, es poco probable que un estudiante, ya sea actuando solo o en conjunto con otros, tenga la fuerza mágica y la habilidad para mover todos los muebles con la suficiente rapidez y silencio para evitar ser detectado, agregó Snape, para no quedarse atrás. Entonces, ¿quién lo hace?, preguntó Harry. Esa, señor Potter, es la pregunta. Aunque aparentemente estaba hablando con Harry, los ojos de McGonagall estaban fijos en los de Snape. Pero, profesor, si sabía que no era yo, ¿por qué me sacó del gran comedor así?, preguntó Harry, un poco ofendido. Señor Potter, intente pensar, lo regañó McGonagall. Tenemos un oponente misterioso que obviamente intenta meterlo en problemas. ¿Por qué debería revelar que lo estamos siguiendo, obligándolo a esconderse aún más y motivándolo a intentar trucos cada vez más escandalosos? ¿No cree que es mejor engañarlo? Harry se quedó boquiabierto, y solo los años de entrenamiento de Snape le impidieron hacer lo mismo. ¿Quién habría pensado que el jefe de Gryffindor sería capaz de tanta astucia, Slytherin? Mi intención era traerlo aquí para que pudiéramos discutir el asunto en privado. Sin embargo, lo miró fijamente, sus acciones me impidieron explicárselo. Harry se sonrojó. Era tan idiota. Allí estaba la profesora McGonagall cuidándolo, casi tan bien como su padre, y en cuanto tuvo la oportunidad, gritó y casi le tiró cosas. Bueno, continuó, hay asuntos adicionales que el profesor Snape y yo tenemos que discutir que no te incumben, y creo que te quedan varios minutos de castigo. Asintió con intención hacia la esquina, y con una mirada avergonzada a su padre, Harry volvió a su posición. Una vez allí, se consoló con la idea de que al menos podría escuchar a escondidas su conversación, pero para su decepción, su astuto jefe de casa lanzó un mufliato, y así se quedó nuevamente solo con sus pensamientos cada vez más arrepentidos. Era un imbécil por no haber confiado en la profesora McGonagall. Claro que daba un poco de miedo, pero sabía que no debía fiarse de las apariencias.
No era amigable como el profesor Flitwick ni cariñosa como la profesora Sprout, pero no lo había salvado del troll. Y se había asegurado de cuidar bien de Hermione después de que quedara tan agotada cuando Quirrell/Voldemort lo atacó en el campo de Quidditch. Harry se maldijo por ser tan idiota. La profesora McGonagall era igualita a su padre. Le gustaba portarse malhumorada y estricta, pero en realidad se preocupaba por sus alumnos y los protegía con fiereza. ¿Y cómo le devolvía a él todas sus bondades pasadas? Gritándole y siendo escandalosamente grosero. E incluso entonces, lo único que hacía era mandarlo a un rincón a pensar en lo que había hecho. Harry sollozó con tristeza. Era un desagradecido, un estúpido y griega. Un toque en el hombro lo sobresaltó, y al girarse vio a la profesora McGonagall mirándolo con un dejo de preocupación en los ojos, aunque sus rasgos eran, como siempre, severos y amenazadores. «Lo siento», exclamó Harry, abrazándola por la cintura. «Siento mucho todas esas cosas horribles que dije». Minerva se aferró instintivamente al pequeño y sólido cuerpo que se abalanzó sobre el suyo, demasiado asustada para hacer otra cosa. Detrás de ella, Snape sonrió con suficiencia. Era agradable ver esa frente puntiaguda chocar contra alguien más, para variar. McGonagall recuperó el aliento y le dio una suave palmadita en el hombro a Harry, aunque su voz se mantuvo firme. «Sí, señor Potter, sí, lo entiendo. No hay necesidad de angustiarse. Le aseguro que he oído cosas mucho peores de otros niños alterados y enfadados a lo largo de los años. Ahora, séquese los ojos y siéntese». Harry Poe sollozó, agradecido por tanta amabilidad. Regresó a su silla y su padre le dio una palmadita reconfortante en la cabeza que lo tranquilizó aún más. Snape frunció el ceño al mocoso mientras se sentaba. Minerva podría haberse negado a contarle lo que Potter había hecho realmente, pero ese puñetazo que acababa de propinarle debería haberle comunicado claramente su disgusto. Claro que había tenido cuidado de no ser demasiado brusco, pero sin duda había sido un buen golpe, y seguramente incluso el mocoso lo habría entendido como tal. Minerva lanzó el mufliato tan pronto como Harry llegó a la esquina. «Ahora bien, ¿qué hizo?», preguntó Snape. Minerva arqueó una ceja. «Ya te dije que no hace falta que lo sepas. Él es mi responsabilidad», espetó Snape, frenándose en el último momento. «Y el mío también», señaló con sensatez. «Severus, no te quedes ahí parado. Ha tenido una vida muy difícil», argumentó con enojo. «Es imperativo que su pasado se tenga en cuenta al considerar su comportamiento actual. Solo porque, no es usted el único profesor de este colegio que ha tenido niños maltratados y abandonados en su casa, y creo que tengo varias décadas más de experiencia en estos casos que usted, aunque admito que no lo sé de primera mano», añadió con tanta compasión que Snape gruñó por reflejo. «Sin embargo, me considero perfectamente capaz de encargarme de las faltas más leves del señor Potter. Es un niño especial con necesidades únicas, es un chico muy agradable, Severus, y le irá bien incluso sin tu constante supervisión e interferencia», dijo Minerva con firmeza, conteniendo la risa al darse cuenta de que estaba sermoneando a Severus Snape sobre los peligros de ser un padre sobreprotector. «Y Harry debe acostumbrarse a la disciplina de otros adultos además de ti. Como su jefa de casa, soy la siguiente candidata lógica». Snape se quejó y se enfurruñó, pero no pudo refutar su lógica. «Ahora bien, ¿podemos proceder a la pregunta de quién está atacando a Harry de esta manera?». Eso le llamó la atención y se incorporó. «¿Y por qué?». Hasta hoy, esperaba que simplemente fueran algunos compañeros con rencor, real o imaginario, pero si a Albus le costaba deshacer los hechizos, es una trama muy insidiosa, reflexionó Minerva, para perjudicar a Harry tanto ante el profesorado como ante el alumnado. Para tenderle una trampa y culparlo por travesuras que no hizo, aumentando así su resentimiento, desconfianza y alienación, es realmente perverso. Snape apretó los dientes. Habría sido agradable que Minerva hubiera sido igual de astuta cuando los merodeadores le tendían una trampa. Recordaba demasiadas detenciones inmerecidas, algunas con la mismísima bruja sentada frente a él. Pero eso era cosa del pasado, y no tenía mucho sentido sacarlo a relucir ahora. Al menos le hacía comprender vívidamente por lo que estaba pasando a Harry. «¿Qué buscan?», continuó Minerva pensativa. «¿Aislar a Harry? ¿Abrirle una brecha entre él y nosotros? ¿Meterlo en problemas? ¿Atraer la atención negativa de la prensa? ¿Verlo castigado injustamente? ¿Arruinar su expediente académico? ¿Mancharlo? ¿Mantenerlo tan ocupado con castigos que no pueda mantener sus calificaciones? ¿Qué objetivo podrían tener para hacernos creer que Harry está detrás de esto?».
Están haciendo que los gemelos Weasley parezcan unos fracasados en comparación. Snape se puso rígido. Algo que Minerva había dicho le sonó, o, más precisamente, fue la única sanción que no había mencionado lo que le llamó la atención. Claro que ella, al igual que Snape, sabía que eso nunca ocurriría, pero ¿y si el misterioso adversario conocía menos a Albus Dumbledore y su enfoque de la disciplina escolar? Mientras Snape se perdía en sus pensamientos, McGonagall continuó. Independientemente de la motivación, aún tenemos que decidir cómo responder. Harry me dice que, gracias a esa mujer, los demás estudiantes empiezan a acusarlo de tener vía libre para todas las travesuras. Por el bien de sus interacciones con sus compañeros, así como para despistar a nuestro enemigo, Harry tendrá que ser castigado por esta última artimaña. O, para ser más precisos, será castigado por sus acciones en mi oficina, pero si el resto de la escuela decide asumir que es por la broma de los muebles, que así sea. Snape lo fulminó con la mirada. ¿Castigado cómo? McGonagall parecía pensativa. Tengo una idea. Déjamela a mí. Minerva, dijo Snape en tono de advertencia. Ella puso los ojos en blanco. Oh, muy bien. Creo que dejar que Harry fregara el suelo del gran comedor convencería a cualquier escéptico de que recibió un buen castigo por la broma. Snape negó con la cabeza. No. No debe ser tratado como un elfo doméstico. Me recordaría demasiado al trato que recibió el chico a manos de sus parientes bastardos. Prometo que eso no pasará. McGonagall tenía un brillo sospechoso en sus ojos. Snape frunció el ceño, pero al final no quiso poner en peligro su alianza negándose rotundamente. Si el chico se angustia, Severus, realmente debes aprender a calmarte, le advirtió Minerva, para su gran disgusto. La bruja canceló el mufliato y se levantó para buscar al niño, que todavía permanecía de pie, abatido, en la esquina. Harry se limpió la boca con la servilleta y miró el plato de galletas con avidez. Si bien era cierto que ya había comido su postre, las galletas eran tan tentadoras. Cuando los elfos domésticos entraron para ofrecer una taza de té después de cenar, ambos profesores aceptaron, y los elfos también enviaron galletas, incluyendo todas las favoritas de Harry. Intentó no babear mientras le hacía sus mejores ojitos de cachorrito a su padre. Draco le había enseñado a hacerlo, diciéndole que solía funcionar con sus padres. McGonagall observó las miradas esperanzadas de Harry y las miradas severas de Snape con una diversión apenas disimulada. Era realmente adorable verlos juntos. Creo que el señor Potter debería tomar una galleta, le sugirió a Snape. Necesitará energía para su tarea de esta noche. Harry se animó y se volvió expectante hacia su guardián. Snape parecía como si acabara de morder un limón, pero asintió a regañadientes, y la mano de Harry agarró una galleta con la misma rapidez con la que atraparía la snitch en un partido de Quidditch. Buenos modales, señor Potter. Lo regañó su padre, y Harry murmuró un gracias entre las migas de galleta que tenía en la boca. Profesora McGonagall, ¿qué quería decir con que necesito energía extra para esta noche? Preguntó Harry con curiosidad, tragando lo que quedaba de su galleta. Una vez que se reunió con los adultos, su jefa de casa les pidió bandejas de comida, y no volvieron a mencionar lo desagradable del gran comedor ni sus consecuencias. Quise decir, señor Potter, que tiene un castigo conmigo esta noche y sospecho que le resultará agotador. Harry tragó saliva con nerviosismo, aunque notó que la profesora McGonagall tenía una especie de brillo en los ojos. ¿Qué pasa? Miró su reloj. Sí, el resto de la escuela debería haber abandonado el comedor. Creo que podemos empezar. Severus, te deseamos buenas noches. Con una última mirada de advertencia, Snape se puso de pie, con su capa ondeando tras él. Confío en que recordará nuestra conversación, profesor. La anciana bruja tuvo la osadía de poner los ojos en blanco. Y confío en que recordarás mis sugerencias. Snape gruñó. Qué descaro el de algunos. Que supervisara adecuadamente a su protegido no significaba que estuviera sobrevolando. Levantó la barbilla de Harry y frunció el ceño al mocoso. Te portarás bien, le dijo con severidad. Puedes venir a nuestras habitaciones esta noche si me necesitas. El rostro de Harry se iluminó. Su padre no podía estar realmente enfadado con él si lo invitaba a volver a casa más tarde. Harry casi siempre dormía en el dormitorio con sus compañeros, pero de vez en cuando solía escabullirse a las mazmorras, sobre todo si había tenido un mal día o una pesadilla o algo así. Su padre nunca le gritaba cuando lo hacía, pero esta era la primera vez que su padre le decía abiertamente que podía. De acuerdo, padre. Asintió alegremente, ajeno al repentino ataque de tos de la profesora McGonagall.
Varios minutos después, estaba mucho menos contento. Estaba junto a la profesora McGonagall en el centro del gran comedor. Ella había echado a los últimos estudiantes y luego había cerrado y protegido las puertas. Harry observaba nervioso cómo ella conjuraba los muebles para que se apiñaran en el rincón más alejado, despejando la enorme sala y dándole el mismo aspecto que esa misma noche. Para consternación de Harry, varios cepillos, trapos y cubos aparecieron mágicamente a su alrededor. «Espero que este piso quede impecable cuando termine, señor Potter», dijo, entregándole un cepillo de dientes. Los hombros de Harry se hundieron. El comedor habría sido bastante difícil de limpiar con un cepillo normal, pero con esto, estaría allí hasta el desayuno. Bueno, no era que no tuviera mucha experiencia fregando suelos. La voz burlona de Dudley resonaba en su memoria mientras aceptaba con descontento el cepillo de dientes y se ponía de rodillas. «Señor Potter». La voz escandalizada de la profesora McGonagall lo detuvo a medio agacharse. «¿Sí, señora?», preguntó nervioso. «¿Qué había hecho ahora?». «Señor Potter, eso tardará una eternidad». «¿Ha olvidado que es un mago?». No. «Bueno, entonces», ella lo miró expectante, pero Harry solo pudo parpadear confundido. «Dije que tenías prohibido usar magia para completar la tarea». «No», admitió Harry con los ojos muy abiertos. «Entonces espero que aproveches esta oportunidad para practicar tus habilidades de transfiguración. Vamos, señor Potter. No pierdas tiempo. Saca tu varita y ponte a trabajar». Una sonrisa incrédula se dibujó lentamente en el rostro de Harry cuando comprendió la posibilidad de esta detención. 3 horas después, Snape no pudo soportarlo más. Estaba muy bien que esa gata atigrada jubilada afirmara que no traumatizaría al niño, pero ¿qué sabía ella al respecto? Tiró la pluma, ignorando la pila de tarea que había estado mirando fijamente sin ver durante los últimos 20 minutos, y salió furioso de su oficina. Al llegar al gran comedor, aminoró el paso. Ya había interrumpido a McGonagall una vez esa noche, y lo único que había conseguido a cambio era una sensación de su propia ridiculez. Esta vez, adoptaría un enfoque más sutil. Usando el sigilo que había perfeccionado como mortífago, desarmó las protecciones, abrió una de las puertas y se deslizó hacia el interior, solo para detenerse con total incredulidad. Un Harry mojado y sucio, vestido solo con su camiseta y pantalones, patinaba alegremente por la habitación sobre cepillos transfigurados, siguiendo de cerca un cubo encantado de agua jabonosa. Un segundo cubo, esta vez con agua limpia, lo seguía, mientras una fregona en plena acción completaba el desfile. En el otro extremo del pasillo, trapos encantados secaban y pulían el suelo. «Se le escapó un punto, señor Potter», gritó Minerva desde el rincón más alejado, donde estaba cómodamente sentada en un sillón con un libro en su regazo y una tetera flotando a su lado. «De acuerdo, profesor». Harry dio un giro impresionante y regresó para alcanzar el parche que había pasado por alto. «¿Puedo hacer el techo también, como prometiste?», suplicó. «Ya casi es el toque de queda, señor Potter», lo reprendió Minerva. «Y se le ha olvidado escurrir los trapos otra vez». «Uy». Harry movió su varita, y los trapos corrieron al cubo más cercano y escurrieron el exceso de agua. Snape los observó, impresionado. No se había dado cuenta de cuánto control había desarrollado el mocoso sobre su magia, e incluso suponiendo que Minerva le estuviera guiando y ayudando, era una hazaña impresionante para un niño de primer año. Harry patinó hacia el profesor. «Por favor, profesor. No tardó mucho. Le echaré un vistazo rápido, ¿de acuerdo?». «¿En serio, señor Potter? Uno pensaría que ya tiene suficiente tiempo en el aire con tantos entrenamientos de Quidditch», regañó McGonagall, pero luego cedió y con un movimiento de varita Harry flotó boca abajo y se elevó hacia el techo. «Y se acabaron las panzazos», gritó tras él. «Esto es genial», gritó Harry de alegría, girando y salpicando agua de sus patines al suelo. Snape logró cerrar la boca antes de que le entrara agua, se dio la vuelta y salió del comedor tan silenciosamente como había entrado. Tras él, Minerva observó con el rabillo del ojo cómo la puerta se cerraba tras él, y se estremeció con una risa silenciosa.